Continuamos en Canal E, vamos a hablar sobre las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el Staff Report, también que plantea la dolarización en la Argentina, si es posible o no, la salida del cepo, todo lo que tenés que saber de la mano de José Castillo. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, a ver, vamos a tratar de dejar en claro las posibilidades que tiene el gobierno respecto a la dolarización, la salida del cepo y las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Te pregunto, ¿la dolarización la ves prácticamente descartada en esta etapa? Sí, pero yo iría al paso previo, ¿no? Cualquier salida primero hacia algún grado de normalización de el sistema cambiario, básicamente la Ujú. salida del cepo. Punto cero. Sin salida del cepo no hay nada. Digamos, no existe no existe futuro sin salida del cepo. Con salida del cepo, ahí se empiezan a abrir toda una serie de opciones, de las cuales la dolarización es la más extrema y muchísimos economistas de todo el mundo hemos discutido su casi imposibilidad. Pero yo creo que la discusión que está planteada con el Fondo Monetario Internacional es efectivamente la salida del cepo. Es efectivamente la salida del cepo. Después se puede discutir en sordina, el fondo lo dice en sordina, alrededor de cuál sería el tipo de cambio de equilibrio, ¿no? En su último reporte dice dos cosas. Por un lado dice, bueno, no habría atraso cambiario, pero tres renglones más abajo dice, bueno, pero ya que no hay atraso cambiario, entonces el gobierno tendría que terminar ahora a fin de mes con el dólar blend, como diciéndole, entonces, ¿hay o no hay, no? Claro, el Ahora, 80-20 para los importadores no tendría sentido. claro, o sea, uno cuando lee, digamos, porque los staff report del fondo hay que leerlos económica y también diplomáticamente, ¿no? No son papers que hablan libremente, sino que también marcan los límites en cierta forma. Ahora, lo que hay detrás de todo, la pelea de fondo, la posibilidad de esta normalización depende de algo, que es que el Fondo Monetario Internacional, más allá de que esté aprobando las metas y que envíe el dinero que ya estaba previamente establecido, como fue ahora los 800 millones de Claro. dólares, se avenga a dar un monto de dinero mucho más grande, que efectivamente estamos hablando entonces de otro acuerdo con el fondo, que como mínimo es 8.000 millones de dólares. Y si vamos a hablar de números un poquito más reales, tendría que ser 15.000. Y hasta ahora, eso Todo en número, cualquiera de José, esas. a ver, todo número para quedar dentro del acuerdo que tenía Mauricio Macri o nada tiene que ver con esos famosos 57 millones. Es un nuevo No, acuerdo. no, no. No, yo creo que es otro acuerdo. Yo creo que es otro acuerdo. A ver, el stand-by vigente ya es stand-by con los 45.000 millones. Ese stand-by ha colocado a la Argentina como el país con mayor exposición frente al Fondo Monetario Internacional. No hay ninguna señal del fondo, absolutamente ninguna, de que el Fondo Monetario Internacional se avenga a entregar la masa de dinero que había sido acordada allá lejos y hace tiempo, ¿no? Claro. En el 2018 y que no se terminó entregando. O sea, hoy con respecto al stand-by vigente, lo que está haciendo la Argentina, recordemos que esto está renegociado en marzo del 2022, ¿no? Sí, sí, Es claro. la Argentina un plan con revisiones y un escenario de cómo devolver los 45.000 millones de dólares que todavía debe la Argentina. Esta es la realidad. Lo que se discute es si aparte de eso, el Fondo Monetario Internacional coloca una masa de dinero de esas grandes, ¿no? De esas de estabilización, que evidentemente es una señal política. Bajado a lo técnico, yo descarto, y por lo que hemos escuchado de todos los expertos y funcionarios del fondo, que eso se puede hacer simplemente por medio de una ampliación del stand-by vigente. Con lo cual, estaríamos discutiendo si fuera posible, que hoy no aparece, de un acuerdo de facilidades extendidas nuevo. Y digo, acuerdo de facilidades extendidas por la cantidad del monto, y acuerdo de facilidades extendidas implica
no simplemente un plan de ajuste, sino reformas estructurales, ¿no? Sino reformas estructurales. Evidentemente, el fondo le cae bien la ley base, pero al mismo tiempo el fondo te estaría diciendo, bueno, pero si hablamos de reforma de verdad, la ley base tiene gusto a poco a la lógica del fondo, ¿no? O sea, la famosa ir a fondo con la reforma Claro. previsional, reforma laboral y una reforma fiscal de características mucho más radicales que las que está planteada en este momento. Ahí cuando hablamos del fondo sí plantea la salida del cepo y la normalización. En ningún reporte y sabiendo que Javier Milei pregonaba la dolarización, de hecho los informes que tuvo el fondo fue en contra de la dolarización. No estaba a favor de una Argentina dolarizada por varias razones. Ahora, respecto al cepo cambiario y a nuevos fondos, ya aprendimos que igual tiene que haber un control cambiario, porque si a vos te llega dinero del fondo y no tenés ningún tipo de control cambiario, bueno, y levantás el cepo, podría irse mucho dinero que está en la Argentina y que podría terminar en otro lugar. Sí, sí, ahí diríamos teléfono para Caputo, ¿no? Porque justamente cuando entraron aquellos fondos del 2018, la utilización casi inmediata para sostener el tipo de cambio. En aquel momento se hacían licitaciones diarias de ese dinero, ¿no? Llevó a un desastre en los primeros meses y recordemos que el propio fondo, Christine Lagarde, fue la que terminó pidiendo la salida de Caputo en ese momento, ¿no? O sea, el fondo bajo ningún punto de vista va a prestar plata simplemente para salir del cepo y a partir de ahí sostener un nivel de reserva. No. Eso me parece que ya desde la gestión anterior, en realidad siempre estuvo claro en el fondo, cuando se hizo eso en la gestión anterior, generó problemas. A ver, el gobierno argentino es buen alumno del fondo en cumplir las metas de ajuste. O Eso sea, no hay duda, sí, sobre cumplirlas. es así. Claro, sobrecumplirlas, incluso cuando el fondo le dice, bueno, pero hay algunos problemas de sustentabilidad, el gobierno le dice, pero no tengas problemas porque yo en el segundo semestre de última acelero un poco por el lado de las tarifas y bajo subsidios por ese lado. O sea, hay como, por ese lado, yo creo que sí, el gobierno argentino cumple y, bueno, el salvaje ajuste en cierta forma es Claro. la manera, digamos, que está haciéndolo. El problema no lo tiene ahí, el problema lo tiene en que no está logrando recomponer reservas. Y entonces, o sea, para que lo entienda bien la persona que nos está mirando, vos recomponés reservas porque obtenés reservas desde el lado comercial. Hoy, no el Fondo Monetario, sino los agroexportadores, ellos sí creen que el dólar está bajo. Claro, Y, bueno, y le responden, no era un paper, le responden a cuenta gotas con la cosecha. y no lo vas a cambiar eso. José, te pregunto, para cerrar, si hay una intención política marcada de el fondo de decir, bueno, si te voy a dar plata, imagino que te voy a tener muchos años, y por eso provocar la idea de empezar a hablar de reelección, pero van 5 meses, no importa, vos empezás a hablar de reelección, algo que se empezó a hablar de Javier Milei, no solamente cuando le preguntó a Bukele qué se siente ser reelecto, sino que muchos de sus voceros empezaron a esbozar la idea de Javier Milei con un segundo mandato. No creo que haya relación entre eso y el Fondo Monetario, la verdad, ¿no? Pensar eso provocaría pensar primero que en el fondo hay en estudio, como te decía, un proyecto, un acuerdo más de más largo plazo. Yo creo que ni en el directorio del fondo, ni en el staff, eso está, porque si yo me doy vuelta y miro al fondo, el fondo lo que necesita en este momento es reducir su exposición a la Argentina. Bueno, Reducir su exposición a la ahí me Argentina. quedo, pero No, me quedo con algo, José. Cuando empezó la campaña, varios dirigentes de La Libertad Avanza hablaban de 30.000 millones de dólares que ya tenían hablados del exterior. Esto fue un ardid de campaña, fue alguien que le dijo, quédate tranquilo, yo te voy a dar la plata. Fue una conversación con el fondo de estos emisarios de Javier Milei, porque dicho por varios funcionarios y en este mismo canal, hay 30.000 palos que están llegando.
Bueno, nunca llegaron, ¿no? No, eso está Empecemos por claro, ahí. Con eso el está fondo claro, no. José. Claro. Con el fondo no. La cosecha récord se mancó por esto que te comentaba antes. El tercer factor es ingreso de capitales, o bien por inversión extranjera directa, o bien por Claro. inversión de tipo financiera. Eso todavía no ha avanzado. Digo, esto es la realidad. Si esos 30.000 millones o un número X provendrían de una inversión de Elon Musk, la verdad yo no lo sé ahora, hasta ahora no ha aparecido. Esta es la No, realidad. claro, Digamos. era de El antes. gobierno apuesta a ese tercer campo. Me parece que el gobierno apuesta a ese tercer campo. Lo del fondo, por lo menos con este fondo y con este escenario internacional, hoy yo no lo veo viable. Por supuesto, si en el mes de noviembre ganara Trump y el año que viene la administración norteamericana presiona al directorio del fondo en otra dirección, hablaremos de vuelta y será otra cosa, ¿no? Pero Será, así como están puestas las cartas arriba de la mesa, yo no veo hoy al fondo jugando en esa dirección. será de esa manera, José. Gracias y queda claro entonces que el primer paso para cualquier decisión tiene que ver la salida del cepo de los controles cambiarios que tiene la Argentina. Gracias, José. Exactamente. No, gracias. Un gran abrazo, José Castillo, economista, contándote la situación de la Argentina frente a los tipos de cambio, a la posibilidad de dinero fresco del Fondo Monetario, que muchos analistas lo ven bastante difícil. Quédate, tenemos más información.